¿Qué dice la Biblia? La Biblia acerca de interpretar la Biblia. Por supuesto, nosotros sabemos que la Biblia nos demanda o Dios nos demanda a través de la misma Biblia, que conozcamos la Escritura. Eso nosotros lo sabemos. Ahora, ¿qué habla la Biblia con respecto a interpretar correctamente la Escritura? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Dios solamente nos demanda la lectura diaria o nos demanda una correcta interpretación? Venga conmigo a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Observe lo que dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces fíjese ahí, la palabra de verdad, llama a la Biblia la palabra de verdad. La Biblia no es un invento humano, la Biblia no es imaginación de hombres, la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad de Dios. Y un obrero de Dios debe usar la Biblia correctamente. En otras versiones más antiguas decía que traza bien la palabra de verdad. Un hombre que usa bien, como un obrero aprobado que hace las cosas bien. Entonces se puede hacer bien o se puede hacer mal. Si usted sigue leyendo conmigo en Timoteo, piense que Timoteo son las últimas palabras del apóstol Pablo a su hijo amado. Mire lo que dice. Dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Es 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Amado hijo, ¿cuáles son las últimas palabras que usted le dice a su hijo amado? Yo ya estoy pronto, dice Pablo en 2 Timoteo, para ser sacrificado. Él sabe que su partida está pronta. Entonces su testamento a su hijo espiritual es 2 Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Escuche, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Apartarán de la verdad. Acuérdese que en el capítulo 2 le decía la palabra de verdad. Ahora dice apartarán de la verdad el oído. Así que te encarezco, dice. Te encarezco. Encarecer significa demandar con toda seriedad. Una seria demanda delante de Dios, delante del Padre y del Señor Jesucristo y del Hijo, que juzgará, no el Hijo en su carácter de Cordero que va a morir a la cruz, sino el Hijo en su carácter de juez, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su venida, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza en la palabra. Vendrá tiempo, quizás este sea el tiempo, cuando no sufrirán, dice, cuando no van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme
a sus propias concupiscencias, a su propio deseo, a su propio deseo. Este es el tiempo de interpretar bien. No puede interpretar bien o no puede predicar bien si no interpreta bien la palabra del Señor. Fíjese lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda de Pedro, usted sabe quién era Pedro. No es necesario que yo le diga quién era Pedro, porque Pedro era uno de los colaboradores más íntimos de Jesús, junto con Jacobo y con Juan, aquel pescador al que Jesús le puso Pedro. El hombre se llamaba Simón, o en hebreo Shimón. Y Jesús le puso el sobrenombre Pedro, que significa piedra, pequeña piedra. Era un hombre fuerte, siempre determinado. Y Pedro escribe esta Segunda de Pedro, esta carta. Él también dice que está próximo a morir, que el Señor le ha dicho que él próximamente va a partir. También es su testamento. Como Segunda de Timoteo es el testamento de Pablo, Segunda de Pedro es el testamento de Pedro. Son sus últimas palabras. Pedro dice en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os he escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire cómo llama a Pablo. Dice, nuestro amado hermano Pablo. Y luego dice algo que es interesantísimo. Dice que los indoctos e inconstantes tuercen, lo que dice Pablo, como también las otras escrituras. Pone a las epístolas de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras. ¿Qué son las otras escrituras? El Nuevo Testamento se estaba elaborando, así que las otras escrituras son las escrituras hebreas, el Tanaj hebreo, la Torá de Moisés, los Neviim, que son los profetas, los Ketubim, que son los escritos, los salmos, los proverbios. Entonces pone las escrituras del apóstol Pablo al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Y dice que en esas escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en las cartas de Pablo, hay algunas cosas que son difíciles de entender. Escuche esto, hay algunas cosas en la Biblia que son muy fáciles de entender, pero hay otras cosas que son difíciles de entender y por lo tanto difíciles de interpretar. Y dice acá que los indoctos e inconstantes, hay dos tipos de personas, ¿no? Aquí, en el versículo 16 que estoy leyendo. Los indoctos y los inconstantes. Indocto es una persona que no conoce, una persona que no tiene conocimiento, que no tiene la capacidad, que no estudió, que no entendió, que interpreta lo que bien le parece porque al no haber estudiado no puede comprender perfectamente. Todos nosotros en algún punto somos indoctos, por eso necesitamos, como usted hace este curso, todos nosotros necesitamos seguir profundizando en cómo estudiar la Biblia, cómo entenderla, mejorar nuestra manera de entender la Biblia. El segundo grupo de personas son inconstantes. Una persona inconstante, yo no sé exactamente a qué se refiere Pedro. Quizás se refiere a una persona inconstante en el estudio de la Escritura. Probablemente se refiere a una persona inconstante en el estudio de la Escritura, que quiere enseñar la Biblia,
pero que no tiene la constancia de querer aprender los fundamentos que enseña la palabra, de sentarse a escuchar y de ser un buen aprendiz, porque para ser un buen maestro, primero hay que ser un buen alumno. Entonces, un inconstante en el estudio de la Biblia o un inconstante en la fe. Una persona que no permanece en la fe. Un incrédulo que lo hace a propósito. Un hermano me preguntó esto. Estamos hablando de un tema difícil, un tema muy difícil que la Biblia menciona y que normalmente se interpreta mal. Entonces él me preguntó, ¿los pastores que lo predican mal, lo hacen a propósito o lo hacen porque no saben? ¿Lo hacen a propósito para sacar una ventaja o lo hacen porque no saben? Bueno, Pedro dice que tanto los indoctos como los que lo hacen a propósito, las personas que no saben y se ponen a enseñar, como las personas que sí saben y a propósito lo enseñan mal, ellos tuercen la palabra de Dios y habla Pedro, dice de su propia perdición. El asunto es tan serio, es tan serio, que involucra la perdición del alma eterna de una persona por enseñar la Escritura de manera inapropiada. Mire, Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quiere decir que si usted se pone a enseñar la Biblia sin conocer la Biblia, la condenación suya va a ser mayor que una persona que decide no enseñar la Biblia. Entonces, por favor, enseñe la Biblia, pero primero aprenda la Biblia. Aprenda cómo interpretarla, aprenda la teología.